Después de nuestra práctica de yoga integral de hoy, vamos a indicar un tema que para mí es fundamental en la vivencia humana, que es el tema del sufrimiento. Y me gustaría ampliarlo un poquitín, que no sea mucho tiempo, pero sí darle una serie de indicaciones que me parecen, después de mi experiencia, mi vivencia de muchos años en la búsqueda de mi propia naturaleza de ser, en la espiritualidad, pues entonces expandir, hacer viva en comprensión, en diálogo o en comunicar mi vivencia, mi experiencia sobre eso. No solo sobre mi vivencia personal propia, sino en el sentido de todo lo que he vivido también con las demás personas. Es un eje fundamental la problemática del sufrimiento humano. Yo diría que serían como dos indicaciones. Una como sufrimiento. Y sufrimiento quiere decir miedo, culpa, envidia, angustia, tristeza, ira, todos estos componentes que llamamos emocionalidades no agradables, ¿no? Hoy en día casi a veces hay una de ellas que parece que a la persona le gusta vivirlo, que es el famoso estrés. Qué estresado estoy, cuánta actividad tengo que hacer. Y no es agradable de vivir el estrés. Entonces, en este sentido del sufrimiento. Pero luego hay una indicación que a lo mejor no está tanto como indicación de sufrimiento, que es que la persona vive un vacío interior. Un vacío que no se llena con nada. Y prueba durante su vida muchas veces llenarlo a través de lo que socialmente nos indica que es bueno, que dará una determinada felicidad y va en búsqueda de eso, a veces consiguiendo ese fin, pero ve que aun consiguiéndolo no le llena ese vacío. Cuando se produce eso, cuando la persona llega a un momento en que está cansada de sufrir, cansada, no que dice que cansada de sufrir, o de una manera más imperativa quiere solucionar este vacío interior, muchas veces a partir de ahí empieza el proceso espiritual. Pero no solamente es que empieza por esta congestión del sufrimiento y del vacío interior, sino que durante un tiempo eso se va manteniendo y se tiene de ir liberando y liberando y liberando poco a poco. Ya hemos visto que nuestra vivencia al final de esta sesión, que era la meditación, era vivir desde nuestro propio ser. El arte de no hacer nada, situarse en observación tranquila e intentar, por pura observación y mantenerse en ella, que la mente vaya calmándose y que los pensamientos cada vez estén más tranquilos y más distantes un pensamiento del otro, que es la base inicial de la meditación en ese primera opción de la práctica mística, que es llegar a tener la mente tranquila y vivir un vacío que está lleno de sí mismo, que no es el vacío que antes indicaba que me falta algo, un vacío de pensamientos, un vacío de emociones y que en sí conlleva una paz y una expansión. Entonces, la vía más indicativa, decimos que es esa de calmar la mente, silenciar la mente y vivir eso que hay cuando la mente está calmada, que está tranquila, esa paz, esa plenitud del silencio que somos,
que es vivir desde nuestro verdadero ser, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la persona quiere vivir eso, no solamente en momentos de meditación, sino durante todo el día, que es mantenerse en presencia y mantenerse en paz. Paz y presencia mantenida en la actividad diaria con todo lo que conlleva la interrelación con los seres humanos, etcétera, etcétera. Pero vemos que nos asalta eso que en algunas tradiciones o algunos maestros han llamado, por ejemplo, la angustia base, el cuerpo de dolor, la purgación de la negatividad. Eso nos va apareciendo normalmente en los seres humanos cuando estamos en la vía de intentar vivir desde nuestra propia naturaleza de ser, o sin estar en esta vía. La persona puede estar muy identificada con su dolor, con su sufrimiento, con su ira, estar viviendo verdaderamente ira, pero vivirla muy él, muy siendo él, hasta que llega un momento que está a punto de explotar y entonces quiere separarse de eso. Entonces hay personas que de una manera inconsciente están viviendo completamente identificados con su proceso emocional negativo y con sus pensamientos erróneos negativos. Pero ya cuando entramos en la vía espiritual, pues eso hay que liquidarlo. Eso es la acumulación, podríamos decir, desde que eres pequeñito, la vivencia traumática de la persona. Fundamentalmente, yo cuando lo he mirado son como 3 ejes fundamentales. La vivencia que se tiene de soledad afectiva, no me quieren, me siento afectivamente mal, no querido, no amado, despreciado y abandonado. Aunque sea por pequeños momentos de nuestra vida, eso da un impacto en nuestra parte más honda, mental, psíquica, o el sentirnos débiles, impotentes, incapaces, que nos supera todo. Lo que me dicen que hay que hacer lo bueno y mi reacción natural, y me siento completamente débil, impotente, incapaz. Y otra es que parece que no comprenda, no entiendo. Y es lo que llamamos como sentirme tonto, incapaz de comprender. Aparte que a veces la sociedad o la misma familia te le dice, mira qué tonto eres. Tonto y eres. Tú eres el ser. Entonces, un modo de ser es diferente a ser. Y el modo de ser puede ser variado y puede ser cambiante. Pero normalmente en la sociedad hay unos modelos que se exaltan, y entonces tienes de conseguir ser de este modelo. Y hay unos principios modélicos, y esos principios modélicos, el querer llegar a conseguirlos es la problemática. Pero por otro lado te dicen que tú ya eres débil, tonto, que no te quieren, aunque sea en pequeños momentos de nuestra experiencia de vida. Y eso queda ahí. Eso va construyendo lo que llamamos esta angustia base primaria, este cuerpo de dolor, esta negatividad. Que esa negatividad es una estructura hecha, psíquica, y se alimenta del mismo sufrimiento. Para que ella viva esa estructura que se ha creado, necesita alimentarse de sufrimiento. Y al necesitar alimentarse de sufrimiento de una manera más o menos inconsciente, busca que salga el sufrimiento. Primero lo vive él, pero luego lo busca en los demás. Y entonces es el momento en que la persona critica al otro, chincha al otro, lo desprecia, para que aparezca, para que la otra persona se enfade
para que la otra persona se entristezca. Aparte, va en un sentido que podríamos decir casi a veces maligno, porque hay como una sensación de que si tú estás mal, pues yo no estoy tan mal. Una sensación de hacer daño al otro, porque en el momento en que tú percibes que el otro sufre, es como si te calmaras psicológicamente tú. O, aunque no sea verdaderamente sufrimiento, lo desprecias y lo ves afectado. A veces es con risitas tontas, con bromas, con chistes, pero que van a buscar, intentar hacer daño. Claro está, a la estructura psíquica del otro, porque a la realidad suprema del otro nunca lo puedes hacer daño, pero sí a lo que está identificado la persona. Y entonces se va en búsqueda de eso. Y entonces vemos como hay personas que viven el cuerpo de dolor mucho, muy intenso, y personas que menos, más suave. Pero que hay muchas personas que durante una temporada, unos días, están más o menos más tranquilos, bien, espontáneamente en la vida, pero de golpe les aparece un chinche, un buscar. Eso, y es el cuerpo de dolor que quiere vivir, quiere alimentarse. Entonces encontramos parejas que en el principio parece que la relación es de respeto, de amor, pero luego parece que la persona cambia y está como de malas, y está enfadada, o está en contra de ti, o te busca el giro. Y entonces las personas vemos como parejas se enfadan, y a veces se enfadan por tonterías, porque uno quiere ir al mar y el otro a la montaña, y están todo el día de morros y enfadados. O sea, son pequeñas indicaciones del cuerpo de dolor, que en general provocan la famosa y mal nombrada, porque es una vivencia desagradable, la guerra. La guerra como lucha y como destrucción. Y ya llega al final, que es la guerra en el sentido de destrucción física. Porque a veces nos encontramos con patologías de personas que más o menos son agresores, maltratadores. A veces se quedan en el plano psicológico. Dicen, este es un maltratador, tiene una tendencia de maltratador psicológico, o es una maltratadora psicológica. Muchas veces se pasa a lo físico, ¿entendéis? Y ya lo vemos en la sociedad, porque todo lo que son estructuras sociales no es ni más ni menos que un reflejo de una parte de la sociedad, ¿entendéis? Entonces este cuerpo de dolor en nosotros puede aparecer un día una angustia, una inquietud. A veces lo podemos asociar con pensamientos, porque dudas de cosas, etc. Pero a veces sin pensamientos, ya tiene un cuerpo sólido, una angustia, una inquietud, o te aparece una tristeza, una melancolía, ¿entendéis? Y esta angustia primaria, básica, que cuando el niño es más, pues, con su caracterología, como un ordenador a punto de entrar toda la información para poder trabajar, está bastante puro, ese niño que tiene esos ojitos abiertos y está mirando la experiencia de la vida, ¿no? Que nosotros lo vemos como inocencia, una inocencia que viene de un bien, esa inocencia. Claro que tiene también sus instintos animales que hay que pulirlos, pero ese ordenador tiene la educación en el plano que nosotros venimos aquí en la Tierra, en un más y en un menos, en una gradación, tiene la educación de familia y luego de los educadores directos, pues eso que decíamos antes. Tú eres tonto, hay un acto de desprecio, de desvaloración, tú eres débil. Entonces no es que te lo estén diciendo constantemente, pero en ese ordenador que está fluyendo desde su interior y necesita las necesidades básicas, necesita alimentación, necesita los cuidados, no un ser humano necesita un servicio durante muchos años.
un amor y un servicio y una calidez y un cariño. Pero a la que va entrando todo eso en este ordenador abierto a programar, aunque lleva un software primario, que es su carácter, luego va entrando más software a partir del ir entendiendo o el ir cogiendo y captando el idioma y lo que dicen y lo que valoran, los modelos sociales. A partir de ahí es cuando va teniendo, pues, no poderse nutrir de su fondo el niño pequeño cuando duerme, que está en el cielo, ¿no? Lo ves ahí. O que tiene una espontaneidad de juego siempre. Y siempre todos los niños están en alegría, en sonrisa. Pues en momentos determinados pierde un momento esa conexión con ese fondo y se queda en lo psíquico, en las ideas que provocan emociones y sentimientos. Y ahí hay un impacto que es esa construcción de sufrimiento, esa construcción de esa angustia base, de ese cuerpo de dolor, de esa negatividad acumulada, ¿vale? Y eso, pues ahora una persona normal mira y no lo encuentra. ¿Cómo lo va a encontrar? ¿Cómo se va a encontrar con ello? Pues cuando le aparece, a ver, ¿por qué me he enfadado? ¿Por qué me he puesto violento? ¿Por qué me he puesto tan triste? ¿Por qué tengo una actitud, podríamos decir, de rechazo o de marginación o de reactividad en la vida? ¿De dónde viene todo eso? Ah, no, soy así. No, no soy así, se ha construido así. ¿Entendéis? Se ha ido construyendo así. Entonces, esto aparece. Unas personas les aparece al cabo de unos días y vuelven a hacer las paces y les vuelve a aparecer. ¿Entendéis? En esos dos indicadores. Ya directamente sufrimiento o ese vacío que no se llena con nada. Bien, entonces una vez indicado eso que tenemos de ir viviendo, vamos a ver un poquito qué podemos decir sobre ello para irlo liquidar, para liquidarlo, para irlo liquidándolo, diluyendo, para purgar la negatividad. A ver, el primer principio base es mantenerte, ya que estamos en la vía espiritual de despertar la conciencia, mantenerse en observación y tolerar el embate de eso, tolerarlo. No reaccionar, primero como se reacciona inconscientemente en la queja, en la tristeza, en la rabia, en la ira. Mantenerte ahí observando lo que pasa. Ese es el eje, observar, mantenerte como observación de lo que hay. Intentar no darle vida a eso, no darle vida. Ahora bien, una vez dicho eso, muchas veces se tiene de dar hincapié en que seas plenamente consciente, porque a veces mecanismos mentales no quiere reconocer eso. No solo que quiere olvidarse de ello, sino que no lo reconoce como tal. Hay esto, hay tristeza, hay sensación de violencia. No le doy paso, pero sé que la hay. Sé que la hay. El saber que tengo esta experiencia, que no huyo, no intento demostrar a los demás, porque eso es un factor fundamental. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Y ya ves que ese bien, pues, no es bien. Porque la vibración de la cara, de los ojos, de todo, ya lo muestra. Pero a veces, ya que hemos adquirido una capacidad de estrategia tan grande, de actores tan grandes, no lo sabemos, no nos damos cuenta. Y como dicen, la profesión va por dentro. Pero la persona está acostumbrada a decir bien, 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 bien. Y no es bien, 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 bien. Es a veces mal, 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 mal. Mal en el sentido de que está en un proceso de sufrimiento. ¿Entendéis? Entonces, ser plenamente consciente y ser capaz de decir
vivo esto, no soy esto, vivo esto, observo, intento no reaccionar e intento, ¿qué? No enrollarme con eso. Ya sé que a veces es difícil porque eso es una estructura que vive y quiere que pienses con ello. Es igual, en positivo, en negativo, lo que sea, pero que pienses en ello. No, observación. Aceptación, lo que es lo que es, lo que hay es lo que hay, y observo, me mantengo. No reacciono, me mantengo. Lo asumo lo que estoy viviendo, y cuando se hace verdaderamente así, se crea un espacio que a veces al principio parece insignificante, pero es un espacio que está, ese espacio es paz, es espacio pacífico. Y aunque haya el sufrimiento, hay ese espacio, y ese espacio es lo que lo va a diluir, lo va a integrar y diluir. ¿Entendéis? Eso es así. Ahora bien, ¿qué más se podría hacer? Bien, tener en cuenta que tenemos esa parte que a veces llamamos subconsciente o llamamos las primeras experiencias del niño o de la niña. Y entonces yo a ver si podría ir a esa mente subconsciente, esa mente más profunda, más infantil, al niño y a la niña interior, y decirle la verdad de lo que tú ahora ya en el camino espiritual vives. Y nos hemos dado cuenta que nosotros verdaderamente, esencialmente, somos un foco de conciencia consciente de la experiencia, del juego de experimentar en esta dimensión. Y nos hemos dado cuenta que este foco, cuando estoy en él, que no hay problemática, es pacífico y es amoroso. Entonces, en momentos de relajación corporal y en parte mental, casi a veces cuando uno va a hacer una siesta o está durmiendo, está relajadito. Entonces se puede ir diciendo así íntimamente: yo soy la conciencia viva, la paz y el amor, la energía. Y se lo repite unas cuantas veces, cuando está tranquilo, relajado el cuerpo y la mente más tranquila. Yo soy eso, yo soy esta conciencia viva, que es energía, que es paz, que es amor, y se lo va repitiendo. Porque la base del programa fue cuando eras pequeñito. ¿O recuerdas ese niño? Cuando te relajas vas a recordar ese niño o esa niña en momentos que vivías en 5, 4, 6 años, 7 años, y lo recuerdas, y es como si le dijeras a esa niña: tranquilo, tranquila, tú eres esa conciencia viva, que es paz, que es energía, que es amor. Tú eres eso. Lo repites. Y eso cada día lo va repitiendo un poquitín. Cada uno verá, ya hemos dicho, el eje fundamental, que es la observación. ¿Entendéis? Y eso es otra indicación posible. ¿Qué otra indicación posible hay para ir colaborando a este diluir la angustia base, el cuerpo de dolor? Pues aclamar propiamente a eso que he vivido ya que estoy en el camino espiritual, que es conciencia luz, esa luz amorosa. ¿Quién diría? Pues, digo porque hubo un lenguaje, se le decía tu yo superior, o si quieres llamarle la divinidad en su nivel divino, la conciencia como luz, energía, amor. Y entonces, como si te dirigieras ahí y aclamaras ahí, que no quieres vivir en la oscuridad del mundo y te diriges ahí. Yo soy la luz divina, la luz diamantina, la luz cristalina, la luz amorosa, la luz creativa, y yo vivo en abundancia y en amor siempre.
yo aclamo que no me abandones, luz divina, luz diamantina, luz amorosa, luz creativa. No me abandones en la oscuridad del mundo, no me abandones. Yo soy eso en ti y quiero formar parte de esa vivencia de la divinidad que somos. Y son indicativos para ir diluyendo, para ir purgando la negatividad que está en nosotros como personas. ¿Entendéis? Luego podrían haber en el apartado más psicológico y líneas de terapia, etcétera, etcétera. Y ver el trauma de una persona y hacerlo más consciente porque era inconsciente, etcétera. Pero lo fundamental, y para no entretenerse, porque a veces muchas terapias pueden llevar a demasiado entretenimiento y darle demasiada vida a ese cuerpo de dolor. Esto es lo fundamental. Tener en cuenta que no solamente es de la experiencia que podremos decir humana propia, desde el vientre materno y todo el proceso de vida. No, porque todo, al estar en unión, porque todo es una unidad, aunque no se viva, no se sepa en sabiduría, la unidad de la experiencia del único ser que es y existe, en ese fluir de unidad se impregna todo y entonces hay estructuras de dolor, estructuras psicoemocionales en vibración energética que son de la humanidad y a veces de grupos sociales, de razas, ¿entendéis? Y entonces esto está vibrando y tú puedes conectar con esa vivencia dolorosa que no viene propiamente de tu propia vivencia humana, sino que viene de la humanidad, y eso hay que liquidarlo. Y son las mismas técnicas, lo mismo, ser consciente de lo que hay. A veces puede ser que no lo diferencies, pero hay veces que lo puedes diferenciar como que es el dolor de la humanidad en sectores más amplios. Por ejemplo, un sector amplio. Últimamente, en la vivencia más, podríamos decir, patriarcal que ha habido, una tendencia un poco del ego masculino sobre las mujeres, ha habido un maltrato o una deficiencia en el sentido de valoración de igualdad sobre la mujer. La igualdad ya sabemos lo que quiere decir, porque iguales físicamente no somos y estructuralmente a niveles psicológicos tampoco, pero la igualdad de profundidad de ser, y eso es un respeto enorme por el ser. Entonces han habido hasta estructuras que representaba que eran el vanguardia de la espiritualidad, que quiere decir religiones, que han menospreciado muchísimo a las mujeres. En nuestra porcuna, nuestra religión, que es la cristiana, ¿no? Católica cristiana, pues ya sabemos la Inquisición, las barbaridades que hizo con las supuestas brujas, y etcétera, etcétera. Pero todas, en general, de una manera u otra, todas las religiones. Las que sean más en línea de Dios y las que no son en línea de Dios. La mujer ha sido maltratada y no darle el paso de la igualdad de ser. Entonces, hay un cuerpo de dolor en las mujeres. Suerte que las mujeres están más conectadas con la naturaleza y con el sentir de los procesos orgánicos naturales y están más abiertas. Como digo muchas veces, yo siempre que he estado dando clases, lo que he tenido más son mujeres que están de mentalidad más abierta. Los hombres a veces el ego es muy cerrado, muy hermético y le cuesta mucho salirse de esos esquemas. Y le han ido educando de esa manera, en extremos. Los hombres no lloran y, bueno, cosas, barbaridades que se dicen, y son muy cuadriculados, pero la mujer tiene otro aspecto más fluido, más abierto, más sensitivo, más permeable.
pero también tiene ese cuerpo de dolor. Pero así también razas que han sido maltratadas, y entonces está todos los clasismos, racismos, etc. Entonces hay un cuerpo de dolor de la humanidad y llevamos miles de años haciéndonos mucho daño unos contra otros, guerras por aquí y guerras por allá, ¿entendéis? Entonces hay una vibración del cuerpo de dolor. Y muchas veces sucede, ya para terminar, que cuando la persona experimenta dolor, genera dolor. A un niño maltratado es muy posible que se convierta en un maltratador. Y entonces hay ese porte. Y eso hay que ser conscientes de ello, porque a veces vemos una persona agresiva y maltratadora y ahí hay un ego sufriente, y que su expresión es esa. Entonces, en la vía espiritual nos hemos de liberar del sufrimiento y del vacío interior. Y eso, normalmente, por mi experiencia y lo que he ido viviendo, tiene, así por llamarlo, como decía antes, tiene tela. No en 4 días se soluciona. No. Haciéndolo bien, en lo que antes he dicho, tiene proceso. Porque a veces indicamos, a mí me ha pasado en grupos espirituales, a veces indicamos el despertar espiritual, el tomar conciencia de verdaderamente de la presencia, vivir en presencia de ser, pero lo importante sí que es importante vivir en presencia, porque una cosa lleva a la otra, pero para darle importancia al tema, lo importante es liberarte del sufrimiento. Que van juntas las dos, pero sé consciente de que hay ese sufrimiento, porque cada uno, el que tiene ese sufrimiento, dice, a mí me está pasando esto, a los otros no les pasará tanto. Que no, tú lo vives de una manera y lo escondes de una manera, pero que todos más o menos llevan lo suyo. Y que cuesta, que no te frustres, no te dejes, continúa en la práctica de la atención constante y el estar en presencia de la conciencia, continúa y obra, como antes hemos indicado, para liberarnos. Y esto puede ser un indicativo bueno para todos los que estamos en esta vía espiritual. Bien, ¿se entiende un poco esto? ¿Sí? Bueno, lo dejamos aquí. Venga. Juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de hoy de yoga integral, que vaya muy bien. Gracias.